Bienvenidos un día más al Relicario de los Secretos. Soy Nachirai y hoy hablaremos de lo que sería la facción a fondo de los Necrones. Como siempre, acordaos que estos son una serie de vídeos donde el primero en el que vamos a hablar hoy es Necrones en el global de todo lo que sería Tacticus. Ya en el siguiente sí que hablo de Necrones en función de campaña. Lo digo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni mucho menos. Al final el global es muy extenso, con lo cual los personajes que en una campaña pueden servir en el extenso no, o al revés, puede ser buenísimo en ambos puntos. Comenzamos con ellos. Tenemos a Mahotep. Si bien es un personaje extraño, porque no hace ninguna función bien, vamos a decirlo, me recuerda un poquito la lata. Quiere ser un poco de todo y al final no acaba siendo bueno en nada. Sí que es cierto que tiene un alcance bastante bueno. Estamos hablando de que tiene las 3 casillas, el disparo es medio decente, no es un DPS, pero sí tiene la supervivencia por la distancia. Al final todos los necrones tienen lo de metal viviente. Acordaos de que se curan el 10% de la salud máxima al inicio del turno. Por lo cual, antes de expandirme más en él, el objeto ideal para ellos siempre serían los 5 actualmente, vida y armadura. Puesto que a mayor vida, mayor curación. 330 puntos equivalen a que se curará 33 puntos más de vida al final del turno. Sí que es verdad que si vamos por pura armadura, aguantarán más, pero se curarán menos. Al final, a largo plazo, se interesa que curen cuanto más vida por turno, mejor, sobre todo de cara a campañas legendarias. En campaña normal no sería tan importante, pero de cara a los eventos de personajes legendarios donde nos interesa que los personajes aguanten una serie de turnos muy largos, este pequeño extra de curación nos puede aliviar bastante la carga. Volviendo entonces a Mahotep, lo que os he dicho es distancia, es un intento de muchas cosas. Sí que es verdad que su pasiva da el movimiento extra, que está muy bien. O sea, de todas las habilidades que tiene él, esta parte es la mejor. La única que no tenemos que subir de nivel. De hecho, muchísima gente lo utiliza única y exclusivamente por este +1 de movimiento. Como contraparte de esta pasiva está la curación al inicio del turno, que está bastante bien, pero sí que es verdad que has de invertir muchos recursos para una curación que solo afectaría mecánicas. Sería un curandero pasivo, por así decirlo, lo cual está muy bien si no estás utilizando a la araña o el mecánico orco con un equipo de todo mecánicos. Así que es un personaje bastante interesante de cara a lo que decía, Blanchas legendarias por el tema de la curación. Fuera de eso es un personaje que para mí es bastante mediocre. Más allá de para dar el +1 de movimiento en un PvP, porque la combinación de personajes me interese dar la sorpresa. Su activa al final está muy mirada de manera a lo que sería la araña, básicamente, porque tendríamos que tenerla muy muy alta para que nos valiera la pena que esta habilidad sea realmente interesante. Solo hay 2 personajes en quien vale la pena utilizarlo realmente de verdad, que sería la araña porque son 5 impactos o los creadores de Velator porque son 6. En este caso sí que es una activa muy interesante, pero no es fácil de activar de manera que activemos a más de 2 unidades a la vez. Si bien sí puede ser muy interesante cuando no hay enemigos al alcance de las invocaciones de la araña, porque esto provocará que automáticamente salgan 2 enjambres más, de manera que empezamos con la marabunta, que entonces es cuando el personaje de la araña se vuelve bastante intratable. Pero para mí, es lo que os digo, es un personaje que, como veis, lo tengo en plata 2, bastante abandonado y no me entusiasma demasiado. Segundo que tenemos es el pistolero. Pistolero es muy muy débil en cuanto a vida y en cuanto a armadura no acaba de ser ninguna de las gran cosas. Sí que es un tío de 6 hits. Actualmente, ahora que los 6 hits también es a melee, ha ganado muchísimo, ya que antes su vigilancia al ser de 2
estaba muy bien en 2 casillas, pero en una casilla al hacer solo un impacto era totalmente ridículo. Es más, si yo hubiera disparado una sola vez, al reducirse los impactos ni siquiera disparaba cuando entrabas en contacto con melee. Ahora sí que es un personaje con una vigilancia muy peligrosa, sobre todo porque al final es un personaje, o más que un personaje, sería el personaje enfocado a vigilancia por la pasiva. Tenemos una pasiva que hace muchísimo más daño por impacto cuando se activa por vigilancia. De manera que actualmente es el único personaje que no tiene rasgo de arma pesada, por lo cual no se beneficia de estarse quieto, así como Ra o Calandis sí que estando quieto en vigilancia son mucho más peligrosos que se han movido. Este otro sí que puede moverse y siendo igual o más peligroso que los otros dos, con una habilidad de pasiva muy alta. Sí que es verdad que volvemos a lo de siempre, como a mí me pilló la época, o a la gran mayoría nos ha pillado la época en la que este personaje era muy malo por el hecho de un solo impacto en melee, lo dejé muy abandonado. Sí que es cierto que para mí el alcance 2 es el gran problema de este personaje, pero con una pasiva muy subida está muy bien. Luego tenemos una activa que es realmente subida, es un crimen, sobre todo en PvP, si no lo habéis probado, probadlo algún día aunque sea por hacer la gracia. Es capaz de cargarse 3 y 4 personajes solo con la activa, sobre todo si estáis en altura. Es una locura, porque además en cuanto mata añade un impacto adicional en el siguiente. O sea, de lo que te sobran de impactos se añade uno más. Si al primero lo has matado con 2 disparos, que te quedarían 4, pues te quedarían 5. Entonces, si empiezas por un lado donde son blanditos, haces una ametralladora brutal. Fuera de eso, es un personaje que os decía, al tener alcance 2 y ser muy blandito, no es imprescindible. ¿Vale? Es un personaje que es de llevar detrás de un tanque, a poder ser con gran objetivo para que se nos haga menos daño y buscar siempre el disparo de vigilancia o, como es lo que digo, o ir ya a full con la activa. Pero, como podéis, para mí vuelve a ser otro personaje medio que no es destacable en ninguno de los aspectos y sigue siendo prescindible dentro del gran elenco de personajes que tenemos. Luego tenemos a Alemnul. Alemnul, ¿qué queréis que os diga? Es uno de los personajes favoritos de muchos e intratable para la gran mayoría. ¿Qué lo hace así? O sea, al final es tener un mecánico, un curandero, que no solo se cura, sino que además tiene una pasiva de curación, es decir, puede reparar a 2 unidades a la vez en el mismo turno, más la curación que tiene él. Es el único personaje que puede curar turno a turno tantísima vida, con lo cual sería uno de los mejores curanderos del juego. Y para más Inri tiene una activa que nos tira los 2 enjambres, muchísimo daño en el turno en el que salen. Sí que es verdad que luego pasa a ser otro tipo de daño y hacen menos, pero al final, ahora que vuelan y tal, es algo que no te puedes librar, o se te van a perseguir, te van a encontrar. Si no te llegan, se van a multiplicar. Volvemos a ver, siempre son 5 barras de vida, que si no tienes explosión, con poquitos impactos no las vas a matar, se van a seguir multiplicando y al final vas a acabar con la pantalla llena de arañas y te van a matar por mucho que no quieras, o vas a tener que apartarte de la partida porque no va a ser imposible. Así que es uno de los mejores personajes del juego en muchísimos de los aspectos, ya sea por saturación de araña, o sea, de arañas o de enjambres, ya sea por curaciones, o ya sea porque además nos vale para tanquear. Es uno de los personajes que valen para muchísimos jefes, ya sea por ejemplo Mortarion, ya sea para el matapollos que le digo yo, o sea, el último tiranido que ha salido, para cualquiera de los el Necron no, porque lastimosamente no lo podemos utilizar, pero para los otros 2 tiranidos también va bien en PvP, va bien en avalanchas, o sea, es uno de los personajes más polivalentes del juego actualmente. Así que si os lo estabais planteando, teníais dudas, os las quito. Tenéis que subirlo y tenéis que tenerlo arriba. Ha de ser uno de los 10 personajes más fuertes de vuestro equipo. Sin lugar a dudas, ¿eh?
Luego tenemos a Tutmouse. Tutmouse, yo siempre le he tenido mucho cariño a este personaje, la figura me gusta, la idea de cómo funciona el personaje me gusta, sí que es verdad que no acaba de funcionar como creía, pero desde que lo han mejorado, porque ahora que físicamente hace 2 impactos y vuela, se ha notado muchísimo, muchísimo el cambio. Ha pasado de ser un personaje que su pasiva no valía para nada, porque era me acerco, te activo la pasiva, pero pierdo un impacto de melee. Ahora no. Ahora me acerco, te pego la pasiva y te pego 2 de plasma, que no es moco de pavo el daño que llega a hacer. Además, como tanto activa como pasiva son daños directos, es lo que decimos, estamos hablando de casi 500 puntos básicamente de media asegurado cada turno, más luego el disparo. O sea, es decir, si tenemos un enemigo a menos de 500 puntos de vida, me voy a acercar y se va a morir, y me permite disparar al otro objetivo que a mí me interese. O, es lo que decimos, me acerco a un tío que tiene menos de 500 puntos de vida, se muere solo porque he entrado en contacto, activo la activa y le casco unos 800 de media a 3 objetivos distintos, independientemente de la armadura que tengas, independientemente de absolutamente todo. Pues es un personaje que es bastante criminal. Sí que es verdad que no va a hacer grandes daños con esto del daño directo, pero sí puedes acabar de matar mucha gente con daño sobre seguro, porque recordemos que el daño directo no se puede bloquear. Salvo que esté yo equivocado, no se puede bloquear. Sí que es verdad que como contraparte vuelve a pasar lo mismo que al resto de necrones. Exceptuando la araña, todos son muy blanditos y no aguantan todo lo que deberían. Así que es un personaje, es un DPS bastante bueno, con alcance 2. Para mi gusto, mejor que el pistolero, pese a que tiene menos impactos. Pero tiene esa ventaja de que puede ir más a cuchillo, porque sí que es verdad que aguanta más que el pistolero, y que puede ser un personaje interesante para muchos modos de juego. Volvemos a lo de siempre, ninguno de los necrones, salvo la araña, es un top personaje. Pero para mí le tengo un cierto cariño. Luego vamos a Nupet. A Nupet, que sería ya el líder necrón, por así decirlo. Mucha gente cree que es muy bueno y es un quiero y no puedo. Sí que es verdad que su activa... O sea, el personaje en sí a mí no me entusiasma. Son 4 impactos a melee, 3 a distancia, un daño bastante mediocre, no es un personajazo que aguante mucho, su pasiva es rara porque es al comienzo del turno, entonces tienes que ser que tu enemigo esté cerca y luego su activa, claro, o sea, al inicio del turno, no que tú te acerques, sino que te tienen que haber venido a ti y empezar el turno ahí. Y su activa invocarías un Necron hasta un máximo de 6, añadiendo 1 por cada turno que pase y más 1 por cada Necron que haya muerto. Entonces, para mí es un personaje que es muy bueno en avalanchas legendarias, sobre todo si tenemos muy subida la pasiva, porque al final puede matar a un personaje solo por estar en contacto al inicio del turno, que sabemos que en avalanchas nos van a comer. O sea, al final vamos a estar tan rodeados que sí o sí vamos a tener gente en melee. Con lo cual, si la pasiva la tuviéramos alta, muere uno solo por contacto, muere otro por nuestro ataque. Está genial. Como además van a pasar muchos turnos, vamos a poder invocar en algún momento con los 6 necrones, que nos van a salvar bastante el culo, nos van a dar aire para poder acabar de reparar o poder movernos. Para mí es la clave de este personaje, es ese modo de juego. Fuera de eso, no me entusiasma. Sí que es verdad que para PvP o para arena, si lo combas con la araña, tiras la araña, salen los escarabajos, sabemos que los van a matar y en el turno 2 ya podemos sacar 4 guerreros necrones. Al final es un personaje que vamos a querer apurar siempre los 6 y por querer apurarla vamos a liar. Tampoco son ninguna locura, o sea, si comparamos los guerreros necrones con los cadianos, son mejores los cadianos, con la diferencia de que estos sí podrían llegar a revivir y siendo más por culeros al quedar al no ser arrasados tienen ese porcentaje de revivir que los hace bastante puñeteros. Así que para avalanchas legendarias es un gran personaje. Para los demás modos
O sea, para avalanchas o PvP medio me, luego para jefes no vale para nada, básicamente. A mí es un personaje que al final lo acabé subiendo solo por la campaña. Y bueno, ahí lo tenemos. De momento es un personaje que no me llama nada. Hay mejores invocadores para ellos y sí que es verdad que para avalanchas lo tendría que mejorar. Hasta aquí sería todo. Si os ha gustado lo de siempre, dadle al like, me gusta, acordaos del Discord. Tenéis el enlace en la descripción. Hay mucha gente que aún no está ahí metida. Si queréis, ahí suelo hablar de muchas cosas que no saco en los vídeos. Y nos vemos en la próxima.